Estamos con el diputado Frente Amplista Pacha Sánchez. Gracias por acompañarnos. Vos has hecho un maratón en el canal también, ¿no? Sí, ayer estuvimos aquí también. Estuvieron aquí, ayer te vi en la noche. Estamos ocupando los distintos espacios. Está muy bien. En la noche, en la tarde y ahora en la mañana. Ahí está, tanto en todos los horarios. Pero no, es que es el momento de hablar de estos temas también, de escuchar las diferentes visiones según el oficialismo o la oposición. Anoche también te escuchaba ahí salir en vivo mientras se trataba ahí en el Parlamento. El presupuesto, vos decís que le da la espalda a las necesidades del pueblo. Y esto básicamente en la preocupación de la pérdida salarial que ustedes entienden se va a generar con cómo está planteado el presupuesto, ¿no? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿cuáles son las razones para pensarlo? Porque de algún modo también escuchábamos ayer a Ope Pasqué hablar de que hay una norma jurídica que asegura que va a haber una recuperación real del presupuesto llegado el 2024. Es decir, no solo hay voluntad política, sino hay una norma jurídica que lo establece ahí, ¿no? En el articulado. Entonces, eso quizá tendría que dar las garantías para que eso pase. Bien, hay varias cosas. Lo que está claro, y el gobierno lo asume, es el año que viene va a haber una pérdida salarial de los trabajadores públicos y una pérdida salarial de los trabajadores privados. El artículo 4 dice que durante el quinquenio se recuperará esa pérdida. Pero lo que no dice el artículo 4 es de qué manera. Es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo de hacerlo si se cumplen algunas hipótesis. Por ejemplo, si según el Tesoro Nacional, esto es cuántos recursos tenga el Estado, en función de la meta de inflación, en función de la meta que se tiene con respecto a el déficit fiscal. Es decir, tiene que pasar un conjunto de hipótesis para que el gobierno decida recuperar, o sea, para que pueda aplicarse esa recuperación. Eso es para los trabajadores públicos. Pero en realidad el problema que nosotros estamos teniendo aquí, y por eso lo planteamos con mucha fuerza, es si el año próximo el salario de todos los uruguayos que viven de su trabajo, básicamente, va a caer el de los privados y va a caer el de los públicos, y el Estado a su vez va a recortar 15.000 millones de pesos, eso quiere decir que va a comprar menos a los proveedores, lo que terminamos haciendo es que la economía uruguaya se achique, ¿verdad? El mercado interno se achica. Si hay menos dinero en el bolsillo de la gente, por supuesto va a consumir menos. Y si consume menos, las pequeñas y medianas empresas, la industria nacional y todos los comerciantes del Uruguay van a vender menos. O sea, achicando el bolsillo de la gente, se achica la caja registradora de nuestras empresas. Porque el 90% de las empresas trabajan del mercado interno, es decir, le venden a los uruguayos. Si los uruguayos tienen menos dinero, van a consumir menos. Y ahí vamos a tener un problema porque ese es una espiral descendiente. Porque si yo tengo una ferretería y entonces voy a vender menos, lo que voy a hacer es presionar a mis trabajadores para decir, mirá, vamos a tener que bajar más el salario o vamos a tener que despedir trabajadores porque no estoy teniendo las mismas ventas. Y eso lo que termina ocasionando es que haya más desempleo, menos consumo, y ahí vamos a un problema. Por eso nosotros decimos, no se puede achicar la economía en este momento. No es lo que está haciendo ninguna parte del mundo ni ningún organismo internacional que está diciendo todo lo contrario. Todos los países están aplicando paquetes para sostener el consumo. El gobierno ha ido por ese camino que además tiene un agravante. El gobierno le dijo a la gente, no voy a poner la mano en el bolsillo. Bueno, si te achican el salario, te pusieron la mano en el bolsillo. Entonces, en ese sentido, o con esa postura, seguimos generando o agrandando el aparato del Estado, que ya bastante grande es. ¿No es una posibilidad, de la mano de la reforma, ¿no? que se está generando por parte del gobierno, que se quiere generar la reforma con los trabajadores del Estado, mejorar ahí o equiparar ahí los salarios y por otro lado generar inversiones privadas o generar otras cuestiones que puedan agrandar los bolsillos de los ciudadanos y no seguir agrandando el aparato del Estado? Hay dos temas. Acá estamos hablando de salarios, no de cantidad de funcionarios, primero. Es decir, bueno, pero el aparato es igual grande aunque sea en ingresos. No, está bien, pero yo le estoy hablando de los salarios privados y de los salarios públicos, no solo de los públicos. Porque la pauta salarial para los privados también ha sido a la baja. El problema que tenemos aquí es el siguiente. El Estado tiene que racionalizarse, de hecho viene racionalizando su cantidad de trabajadores. Porque en realidad, en los últimos años donde creció la cantidad de trabajadores es en educación, salud y seguridad. ¿Por qué? Porque ahí es intensivo en mano de obra. Si yo construyo más escuelas, necesito más docentes, ¿verdad? Y se ha reducido en lo que se conoce como la burocracia, la administración central. Entonces, para mí el camino de continuar por ese proceso en donde incorporemos tecnología, en definitiva, y no tengamos tantos funcionarios públicos en esas áreas, naturalmente. Eso hay que hacerlo, eso está bien. El problema es que cuando yo consumo con mi salario, también pago impuestos.
Entonces, uno de los impuestos más importantes de la recaudación del Estado es el IVA. Aproximadamente el IVA recauda el 45 o casi 50% de los ingresos del Estado. Entonces, si yo afecto el consumo, es decir, deprimo el consumo, no solo los empresarios van a vender menos y no van a invertir. ¿Qué empresario va a invertir si no le va a vender a nadie? Entonces, porque hay menos salario. ¿cuál sería la fórmula? El Estado recauda menos. Pacha, también. ¿qué habría que hacer entonces? Bueno, yo creo que hay que sostener el salario de la gente. ¿Cómo? Bueno, se puede sostener el salario de la gente en la medida en que nosotros nos planteemos. Primero, por un lado, el presupuesto nacional tiene una partida que se llama refuerzo de rubros, que asciende a más de 22.000 millones de pesos. Hoy, para sostener algunos componentes importantes de lo que nosotros estamos discutiendo, se necesitan 8.000 de esos. Y estoy hablando de lo que está dentro del déficit, no estoy hablando de lo que está afuera. ¿Verdad? ¿Esa partida se podría usar para asistir a estas áreas que tienen recortes? Nosotros lo propusimos. El problema es que esa partida no la puedes usar toda, ¿verdad? Porque esa partida es para imprevistos y refuerzo de rubro. Esto es, bueno, hay una situación, bueno, no podés gastarte todos los imprevistos. En un año incierto, además, ¿no? En muchos años inciertos que se viene. Pero esta partida siempre la han tenido todos los gobiernos, porque está en el presupuesto. Lo que yo digo es, esa partida se puede afectar en un 25%. ¿Y habitualmente esas partidas otros años en qué se ha usado, por ejemplo? Se ha usado, por ejemplo, el Parlamento aprueba el presupuesto, vamos a poner un ejemplo, para ACE, para comprar insumos. Los insumos aumentan de precio. Bueno, no le da con los recursos, los rubros que tiene el Parlamento, entonces le pide al Ministerio de Economía, reforzame la partida. Me habías dado 100, pero ahora para comprar la misma cantidad de medicamentos necesito 105. Bueno, te da 5. Por eso digo, no se puede utilizar toda porque justamente para eso está allí. Pero el 25% de esa partida nos permitiría asistir lo que hoy nos están pidiendo las autoridades de la educación, lo que nos está pidiendo la Universidad de la República. Igual se han reasignado recursos, ¿no? A la UDELAR ahora. Sí. Yo creo que fue un esfuerzo interesante de la bancada de gobierno de permitir de alguna manera obtener recursos de los incisos y llevarlo, digamos, de los ministerios y llevarlos allí. No logra cubrir la necesidad que tiene la universidad, que para mí hay un área prioritaria, y yo se lo he planteado a todos los legisladores, son las becas universitarias. ¿Por qué? Porque el 50% de los jóvenes que están estudiando en la universidad hoy provienen de hogares de bajos ingresos y es el primer integrante de la familia que llegó a cursar la universidad, tanto sea la UTEC como la Universidad de la República. En un momento en que la economía está difícil, es probable que esas familias tengan dificultades para que esos gurises se mantengan. Entonces, si cruzaron la puerta de la universidad, lo que deberíamos hacer como sociedad es tratar de que no se vayan. Y para que no se vayan a esos jóvenes, muchos son del interior del país, lo que necesitamos es apoyarlos con becas. Entonces habría que fortalecer las becas universitarias. Yo creo que esa es un área prioritaria. Pero sin embargo, desde el oficialismo ahora se dice, pero todo el presupuesto universitario está para cubrir todas estas cuestiones. Como que nada va a quedar por fuera. Esto de las becas que planteas vos estaría contemplado dentro de los insumos económicos que ya están dispuestos para... No, porque se recortó una parte de la plata que se gastaba en becas en el año pasado y el señor rector de la Universidad de la República, que es quien administra esos recursos, ha dicho con claridad de que los recursos para las becas no están. ¿Cuánto se necesita para eso? ¿Lo tienen calculado? Bueno, en realidad se ha gastado 169 millones de pesos por año en las becas que hoy existen. Sí. ¿No? Yo creo que en realidad lo que deberíamos hacer por lo menos es tratar de darle un incremento a esa partida, de llegar a los 200, que permitiera no solo sostener las que ya están, sino, como decía recién, en un momento en donde pueda haber dificultades, que otros jóvenes puedan acceder a esas becas. Pacha, ¿cuál es tu postura sobre este artículo 7 de la ley de presupuesto que ayer se presentó un informe de UDELAR diciendo que es inconstitucional, donde se le habilita, los ministros tienen límites de ejecución? Por ejemplo, si el Parlamento le da 100 millones a un ministerio, ellos pueden decir, no, yo uso 80. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es constitucional? ¿Es inconstitucional? No, bueno, a ver, que el Parlamento, que los ministerios decidan por encima del Parlamento. Sí. Bueno, en realidad sobre la constitucionalidad es relativo. Lo cierto es que lo que termina pasando en términos democráticos, que quien asigna los recursos es el Parlamento de la República. En la separación de poderes, el Poder Ejecutivo le propone algo al Poder Legislativo y el Poder Legislativo se lo vota o no se lo vota. ¿No? Dice, vamos a gastar como sociedad, porque ahí está la representación del conjunto de la sociedad, tanto en educación, tanto en salud. El artículo 7 lo que hace es darle una facultad al Poder Ejecutivo y por tanto la pierde el Poder Legislativo, y por eso nosotros hemos dicho que este presupuesto concentra poder en el Poder Ejecutivo, diciendo, bueno, el Parlamento te votó que tú pudieras 169 millones para las becas. Claro. Bueno, este año no lo vas a gastar 100.
Entonces, lo que debatió o lo que estamos debatiendo aquí nosotros ahora, de si tiene que tener 169 o 200, puede no ocurrir con ese artículo 7. Entonces, yo creo que mi interpretación es que seguramente ese artículo es constitucional si no abarca a los entes de la educación, cosa que ahora lo modificaron por fuera, sí. Porque los entes de la educación son autónomos, ahí sí sería inconstitucional. Ahora, si abarca a los ministerios, en definitiva, es constitucional. El problema es que, en definitiva, una facultad que era del Parlamento de la República queda en manos del Ministerio de Economía. El presidente de la Calle Pou ha dicho que el gobierno no habla de recortes, sino de ahorros, ¿no? Y hace énfasis, él y también muchos de sus ministros, en que no va a haber recortes, sino una mejor administración y división de los dineros. ¿Usted cree en ese compromiso? Bien, yo creo que el ahorro es un lindo concepto. El ahorro, ¿quién va a estar en contra del ahorro? Si tú ahorras es porque administras bien. Si tú ahorras es porque le puedes comprar un par de championes a tus hijos, o le puedes cambiar la bicicleta, o te puedes cambiar la casa o cambiar el auto. El problema es que el recorte en el Estado quiere decir que los que no van a ahorrar son las personas. Porque si en realidad no van a tener la posibilidad de que el Estado le provea de determinados servicios, lo van a tener que sacar de su bolsillo. Eso más o menos. Entonces, Pacha. ¿por qué más o menos? Contámelo. ¿Y por qué no? Porque vos con el aumento de impuestos es obvio que vos estás achicando la posibilidad de que la persona pueda seguir gastando. O sea, vos le creás más impuestos y se le achica... Gana menos a fin de mes. Gana menos a fin de mes. Pero si vos recortás, o sea, lo que es la administración del Estado, la haces más austera, no entiendo por qué tendría que afectarle al bolsillo de vos, yo y nosotros. Bien, te lo pongo como ejemplo porque yo soy usuario de ACE. ¿Tá? Yo, como legislador, tengo FONASA y soy usuario de ACE. Si vos achicás, por ejemplo, el suministro de medicamentos, lo que va a pasar es que probablemente en ACE, que hoy la gente que se atiende en ACE recibe los medicamentos de manera gratuita, o la gente que se atiende en el sistema mutual... O sea, quizás ese no es el mejor ejemplo, achicar los medicamentos a la gente. No, bueno, pero estoy poniendo el ejemplo de en dónde se achica, porque yo estoy de acuerdo con que se ahorre. Está bien, yo pero estoy de acuerdo. Yo no voy a venir, yo no voy a fundamentar de que se gaste desmedidamente en algunas áreas que no son sensibles. Mi discusión no es esa. ¿Cómo va a ser la discusión en este caso, de cualquier legislador, o por lo menos, me pongo yo como ejemplo, decir que el Estado gaste porque gaste? No, el Estado tiene que gastar en aquellas cosas que se necesitan. Entonces, lo que yo digo es, no es todo recorte bueno per se, ¿verdad? Porque puede llegar a afectar algunas áreas. Si el recorte va a otras áreas que no afectan a las personas, a los bienes y servicios que tenemos, yo no tengo ningún problema en analizarlo. Ahora, por ejemplo, en un momento en que se recorta, se aumentan los salarios de los cargos de confianza en el gobierno. Entonces yo lo que digo es, ahí hay un doble discurso. Porque por un lado, ayer votamos, por ejemplo, 3 cargos de confianza que van a incrementar su salario de 116.000 pesos a 216. Entonces, en un momento en que el gobierno dice hay que ahorrar, aumenta el salario de su cargo de confianza. ¿En qué sectores de la actividad pública? Y va a ser el Contador General de la Nación, por ejemplo, que incrementa su salario, y 2 cargos más de confianza que se crean en el Ministerio de Economía. Uno va a ser el coordinador de políticas públicas y el otro el coordinador de política económica. Bien, pero por otro lado también se dio una buena señal al echarse para atrás en el aumento a los... Sí, yo lo felicito eso, y lo dije públicamente. Me parece que hay una muy buena decisión de la bancada de gobierno de no incrementar también el salario de los presidentes de las empresas públicas. Me parecía, y ayer lo dije, y y convoqué a la reflexión ayer, justamente en este sentido, es decir, es momento hoy en la pandemia en que hay un montón de problemas, en que la gente está mirando qué es lo que va a pasar mañana, si tiene trabajo o no, etcétera, etcétera, aumentar salarios de los cargos de confianza. O sea, creo que no es momento. La preocupación central de la oposición es la pérdida de salario real. Esa es la preocupación fundamental. El achicamiento del bolsillo de la gente. Ahí está, Sánchez, pasa por ahí. Hablando de otras discusiones, ¿no?, de la oposición, ¿se apoyará finalmente la Junta de Firmas para el referéndum por algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración? Mirá, yo estuve internado hace 45 días en el presupuesto nacional, no he tenido muchos ámbitos de discusión de la fuerza política. El Frente Amplio no tiene una posición, yo te doy mi posición personal, ni siquiera la de la 609. Vergara ha dicho que no es el momento, ¿no?, por ejemplo. Sí, a ver, uno en un gobierno, cualquiera sea el gobierno, tiene una bala con el referéndum. Uno no hace 3 referéndums en un gobierno en 5 años, ¿verdad? Entonces uno tiene que elegir muy bien en el caso de qué tema entiende que la democracia representativa, esto es, los legisladores, votaron de determinada manera y es necesario convocar al cuerpo electoral a la gente para que se exprese en ese sentido. Porque eso es un referéndum, democracia directa, ¿no? Es decir, bueno, el Parlamento decidió algo,
creo que está mal, es necesario que la gente refrende lo que votó el Parlamento, pero sí o no. seguramente acompañe si se va contra alguno de los artículos. Yo lo que he dicho públicamente en todos lados es, tengo claro de qué lado quiero estar, puede ser estratégicamente bueno o malo, pero si las organizaciones sociales deciden convocar un referéndum por artículos que yo voté en contra porque creo que son malos, yo los voy a acompañar. Es que si el Frente no apoya, esto se cae. Bueno, el Frente tendrá que discutir qué es lo que va a hacer. Yo digo lo que haría yo como un militante, ¿no? En este caso están juntando firmas contra un artículo, por ejemplo, de los que hemos votado en contra, que son bastante complicados en la LUC. Bueno, yo voy a colaborar para que la gente se pueda decir que en definitiva es más democracia, ¿no? Después hay otras análisis, digamos, de resultados políticos, si es el momento, no es el momento, si... Está bien, esa es otra cosa, esa la tendrá que definir el Frente Amplio. Bueno, muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a ustedes. Andá a descansar un poco porque ahora al mediodía tenés que volver a ir. No, a las 10 de la mañana estamos allí. Ya, y lo que es peor, que yo soy reincidente, porque yo estuve trabajando... Te vas a Senado ahora, además. Sí, pero yo estuve en la LUC en el Senado y después me vine a diputados a trabajar en la LUC. No te quieren después nada, hice campaña electoral, ahora me llevo el presupuesto para el Senado. Así que, pero me voy a tomar vacaciones en algún momento. Está muy bien. Bueno, no, gracias. Acá en Uruguay. Turismo interno. Turismo interno, turismo interno, seguro. Gracias, Pacha. Bueno, No, que sea gracias lo mejor, a ustedes. que sea lo mejor para el país y para la gente, que es lo más importante, ¿no?